Recuerden, ¿a dónde vamos? A lo siguiente. Todo el estudio de la Constitución Centenaria que vamos a hacer tiene un propósito solamente, el antropogénesis. Explicar por qué la tercera raza fue triple. Es lo único. Para poder entender el ser humano, tenemos que entender la Constitución Centenaria y entender por qué la tercera raza tuvo que ser tres, una triplicidad. Nacidos de huevos, hermafroditas y la división de sexo. Esa explicación, ese misterio de por qué la tercera raza es triple, está en la Constitución Centenaria, centralizado en manas, que no teníamos manas, pero el animal tiene cama. ¿Y por qué el manas entonces tiene una función triple? Una de ir a cama y abrazarlo, una él mismo y una hacia uno. El poder entender eso se revela completamente la antropogénesis. Ahí vamos. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo más difícil de la teosofía. El entender la relación de la mente, del principio mental que nos lo dieron los devas solares, Agnishvatas, y en la manera de adquirirlo tomó posesión de Kama y de Buddhi, y ahí se estableció una triplicidad mental, triplicidad de función. Ahí va. ¿Está bien? Aquí vamos, vale. Ahí es donde voy. Y eso está directamente relacionado a por qué la tercera raza, que la llamamos lemures, fue triple. Nacieron de huevo por la primera parte, hermafrodita en la segunda, hombre y mujer en la tercera. Porque todas las demás razas eran unitarias en ese sentido. Sí. Bien, ahí vamos. Entonces, a mí me gusta como Alfred Hitchcock mostrar el problema. Oh, aquí está, ¿verdad? ¿Se acuerdan las películas de Alfred Hitchcock? Él siempre muestra el problema, el drama. Ahora te tienes que poner de perfil para que la cámara te haga una toma de aquellas. Entonces, ahí es que vamos. Ese es el gran misterio de la antropogénesis, esa tercera raza raíz. Porque los lemures y los atlantes, y nosotros eso es más fácil. Bueno, vamos a continuar. El proyector, por favor, que ahí está la tabla. Entonces, en las citas, traje lo que está en la clave de la teosofía, ¿verdad? Que ya les dije que es muy importante, es un libro básico de teosofía, muy importante. Están tres diagramas. De eso saqué esto, pero aquí hay mucha más información, ¿verdad? ¿Lo ven? En la página 2.3. 12.3. Bien, en líneas generales, los 4 principios inferiores y los 3 superiores, ¿verdad?, se llaman el cuaternario, representado por un cuadrado, y el superior por un triángulo, y aquí están representados en la doctrina secreta y en teosofía. Esta es la personalidad, esta es la individualidad. Estamos hablando de conceptos teosóficos. La personalidad, la individualidad, una palabra muy interesante, ¿verdad? Individualidad, individual, dual significa dual, individuo e indiviso, ¿verdad?
Y entonces, esa triplicidad es la parte superior del ser humano, esta es la parte inferior del ser humano. Sin la parte superior del ser humano, la parte inferior no es nada, ¿verdad? Porque no hay voluntad. Todo nuestra creatividad, funciones y razón de ser del ser humano está todo en la parte superior, ¿verdad? Esta es la personalidad, esta es la individualidad, esto es inmortal, por decirlo así, hasta cierta manera, y esto es mortal. En cada vida tenemos un nuevo kama, astral, prana, físico. En cada vida tenemos un nuevo cuaternario. Así se explica por lo general, ¿verdad? Y entonces vamos a ampliar de ahí en adelante. Por favor, para los que no saben esto bien, estudien la clave de la teosofía y la sección en la doctrina secreta donde esto aparece en Cosmogénesis, que ella copia los principios de acuerdo a Subarrow y después los transfiere a la clave de la teosofía. Lo que quiero ahora es en la página 3 leer la explicación de Manas. Recuerden, nos vamos a concentrar en este Manas, que este es el gran misterio de la antropogénesis. Nos vamos a dedicar mucho tiempo hablando y contemplando la idea de Manas. Mucho tiempo. Para mí esto no es mecánico, ya vieron van a haber 7 razas, 5 ya pasaron, estamos en la 5ª. Eso es muy mecánico, muy bonito, muy romántico, pero lo esotérico, ¿dónde está? ¿Dónde está aquello que me va a hacer iluminar, donde me va a ampliar mi campo, ¿verdad? Místico, de acción, de estudio, de contemplación, de meditar, de ver un tanka tibetano, una representación alquímica y entender el esoterismo teosófico. Entonces, más, dice aquí, principio dual en sus funciones. Principio dual en sus funciones. Dual en sus funciones. Cuando oímos manas, dual, inmediatamente. Mana dual, mana superior, mana inferior, así se le llama muchas veces. Mana superior, mana inferior y mana en el mismo, ¿verdad? Entonces son 3. Mana superior, mana inferior. Entonces, significado exotérico. ¿Saben la diferencia entre exotérico y esotérico, verdad? ¿Alguien no lo sabe? No importa, se lo voy a decir de todas maneras. Exotérico es aquello que es exotérico, que no es esotérico. Y esotérico es aquello que no es exotérico, ¿verdad? Esotérico es en el mundo de las causas, invisible, oculto, secreto, como la doctrina secreta es doctrina esotérica. Lo exotérico es lo normal, lo visible, las explicaciones fantásticas, religiosas, folclóricas, apostólicas y romanas. No, eso no. Fantásticas, exotéricas, comunes, ¿verdad? Para las masas y dar un cuento de hadas. Pero detrás de ese cuento de hadas hay un mundo esotérico. Recuerden que el ser humano está hecho para sentir, para ver esos cuentos de hadas. ¿No es cierto? Uno oye el cuento de hadas y vuela con ella. ¿Por qué? Y cuando uno le habla a uno ve las cosas. Uno dice, ¿lo ves? ¿Lo ves? No, uno no dice, lo oye. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Porque uno es muy simbólico, muy representativo, muy alegórico, etc. Entonces, ese manas es principio dual. Y el dual es, ya lo vamos a ver. Entonces, es la mente, es la inteligencia, es la mente humana superior cuya luz o radiación une la mónada durante la vida al hombre mortal. El hombre mortal es de kama, el cuaternario, ¿verdad? De kama físico. Ya estamos trabajando con las palabras, ¿verdad? Para aquellos que son nuevecitos en la filosofía, ¿verdad? Que es el hombre mortal. Sabemos que lo mortal son los 4 principios inferiores. Inmortal, los 3 principios superiores. Nos dice que manas significaba la significación de manas exotéricamente. Fíjense, que une la mónada, Atma Buddhi,
durante la vida del hombre, ¿verdad?, a la parte inmortal. Mortal. ¿Está bien? Bien, una explicación. El estado futuro y el destino kármico del hombre dependen de la gravitación de Manas. ¿Hacia dónde va en esa dualidad? ¿Arriba o abajo? ¿Ven? Y hay que bailar, arriba y abajo. Y así va Manas. A Kamarrupa, Rupa es el cuerpo, ¿verdad? Este es Kamarrupa, principios o cuerpos. Es diferente, pero aquí lo vamos a llamar Kamarrupa, centro de las pasiones animales. O bien, hacia arriba, Buddhi, el ego espiritual. Ya vamos a hablar de aquí de los egos y de los yo superiores y espirituales, etc. Ahí vamos también. Entonces, Manas como mente, como función dual, ¿verdad? Y es en realidad triple, porque es en sí misma y gravita hacia las pasiones animales, hacia abajo, o al ego espiritual, al Buddhi. ¿Están conmigo? Estamos leyendo esto, ¿verdad? ¿Bien? Ok. En el último caso, la conciencia más elevada de las aspiraciones espirituales individuales de la mente, Manas, asimilándose a Buddhi, son absorbidas por estos y forman el ego que pasa al estado de felicidad llamado Devachanka, ¿verdad? ¿Ustedes dicen Devachan o Devachan? Devachan con Che. Ok, Che, Devachan. Entonces aquí falta un H, ¿verdad? Devachan. Hay que negarse la H. Sobran muchas H aquí, ¿eh? Faltan muchas H en nuestros libros. Esto es algo esotérico también. Entonces vamos a poner el Devachan en azul. Vamos a poner el Devachan. Aquí está el Devachan. Y lo vamos a poner en la nube. Y aquí sacó Steve Jobs la idea de la nube, del Devachan. Entonces, ¿se acuerdan de Steve Jobs? Uno de los fundadores de Apple. Y entonces, ¿qué nos dice? Que lo más elevado de las aspiraciones espirituales individuales de la mente, asimilando con el Buddhi, son absorbidas y forman un ego que va al Devachan. ¿Lo ven? Entonces, para ir al Devachan, ¿qué debemos tener? Aspiraciones espirituales. ¿Qué es una aspiración espiritual? ¿Alguien tiene alguna opinión? Espero, si quieren ir al Devachan, tienen que saber. Si no quieren ir al Devachan, no tienen que saber. Pero yo les recomiendo, para no perder todo en esto hasta ahora, que sepan lo que es una aspiración espiritual. Aspiración espiritual es la voluntad enfocada a la evolución, a la conciencia, o sea, el deseo convertido en voluntad espiritual. Ok, y entonces vamos a comenzar al principio. ¿Qué es una aspiración? Es un anhelo, un deseo espiritual, ¿verdad? De enfocar hacia algo elevado. ¿Cuáles serían actitudes o ejemplos de ello en la vida diaria? La armonía, buscar armonía, buscar la compasión, hermana. La hermana. La paciencia, la belleza. De este lado ya existen ustedes. ¿La qué? Una fuerza de voluntad para lo bien. Vamos a ampliar un poquito. Para lo bien, ¿verdad? El amor, actividades hacia el amor, al amor incondicional, hacia la unidad de todas las cosas, hacia la ética, progreso, hacia lo que, progreso, hacia el progreso, ¿verdad? Hacia la justicia, servicio. Estamos hablando de virtudes, ¿no es cierto? Todas las virtudes. De ahí que cada religión, cada filósofo tiene sus virtudes, ¿no es cierto? En realidad todas las virtudes son ideas de una virtud.
el uno, la única virtud. Platón dice jamás, recuerden lo que dijo Platón, siempre fue necesario. Y por favor, para saber que lo que yo digo es cierto, tienen que comprar la República y leerla un poquito todas las noches. Un poquito, todas las noches. Las virtudes en singular no se pueden definir. No se pueden definir. No caigan en el sofismo de definir una virtud en singular. Por ejemplo, la justicia. En el momento que la definen, alguien le va a decir, no, eso no es. Eso no es. Ese es tu punto de vista. No caigan en el sofisma de definir las virtudes en singular. Siempre, desde el punto de vista de ustedes, vean las virtudes en aplicación. Y para mí, como dijo Platón, es una opinión. Mi opinión es que la justicia aplicada en esta situación es así. ¿Lo ven? Así habla Platón. La justicia aplicada en esta situación es como si yo tuviera que hacer eso. Pero si dicen la justicia es, ¿quién puede definir la justicia? No lo hagan, ya les dije que no se puede. Pero ven, ¿cómo se definen el amor? Oh, mi amor por mi esposa, mis niños, etc. ¿Eso es el amor? No. El amor por Dios. Ese es realmente el amor. O sea, ¿cómo va a definir uno algo en singular? Eso en singular es una idea. ¿Lo ven? La idea brillante, iluminada, en que todas las virtudes participan. Es como si van a una tienda de helados. ¿Cómo le dicen aquí a las tiendas de helados? Heladería, gracias. La de pan debe ser panadería. Gracias. ¿Ven que es importante? Lo sé por analogía y correspondencia. Es muy importante, ¿eh? Entonces, van a una heladería y dicen, quiero un helado. ¿Qué es eso? Quiero que sea justo. Le dices al niño, quiero que seas bueno. Defíneme lo que es bueno. Porque para mí lo bueno es comer, es el valor. ¿Qué es la marca del chocolate? Es bueno. ¿Verdad? Estuvimos en Madrid comiendo churros con chocolate de caliente y la marca era Valor. Y es fabuloso, les recomiendo el Valor. Una virtud platónica, la prudencia, el valor, la templanza, la justicia. Pero ven, lo importante entonces, una aspiración, y no se les olvide de dónde vamos, la aspiración espiritual es todo aquello que nos lleva a actuar virtuosamente. Por decirlo así, es una idea, vamos a comenzar con ella. No se puede definir como acción. La acción de hacer eso, ¿verdad? Pero estamos hablando de aspiraciones. Aspiración y acción es lo mismo más o menos, ¿verdad? ¿Más o menos? No, a ver. Las aspiraciones aún no se han manifestado como una acción real. Yo puedo aspirar, desear, acercarme, anhelarme hacia algo, y por ejemplo al museo, pero no voy todavía. Ok, entonces ven, es fácil. Lo que hay que tener es aspiraciones y no tienen que hacerlo. No es tan difícil. Lo único que hay que tener para ir al Devachan es la aspiracioncita. Si ya lo hacen es mucho mejor, ¿estamos de acuerdo? Ya hay más mérito. Recuerden, es todo mérito. Entonces el primer mérito es tener aspiración. Y entonces si tenemos acción ya lo realizamos. Y tenemos un Devachan extraordinario. Pero de pronto llega un momento en que se hace tanta acción y tenemos tanta aspiración y nos iniciamos en eso que ya no hay Devachan, porque somos iniciados, somos maestros, no necesitamos Devachan. ¿Lo ven? Entonces en la teosofía nuestra aspiración es no ir al Devachan para ser maestro de sabiduría y usar ese tiempo como nirmanakayas para enseñar a la humanidad. Ese es lo interesante. No sé si me entendieron, pero es un truco, ¿verdad? Un truco fenomenal. El dar al mundo la idea de que va a tener un reward,
un premio después de la muerte, ¿verdad? Pero si se hace en demasía, se llega a la realización y no se necesita ese premio ya. ¿Lo ven? En la voz del silencio dicen los dos caminos, ¿verdad? Etcétera. Es una belleza la teosofía, porque lo explica completamente. Si uno quiere renunciar al Devachan, lo puede. Si uno quiere obtener su Devachan porque está cansado, tiene que ir a la siesta, lo puede hacer. Pero en la teosofía queremos que el ser humano sea virtuoso y en su cuerpo iluminado después de la muerte, recogido en el astral, ¿verdad? Y ahí viene otra función del astral, iluminado en esa vestimenta astral, y ahora renunciante del nirvana y del devachan, se dedica hacia los demás. La aspiración última, ¿verdad? Del teósofo. Gracias, voten por mí. Eso es lo que queremos. Entonces, ven, hermanas, ¿ven lo complicado que hermanas es? No es fácil, ahí estamos trabajando, aunque en realidad estamos trabajando en el campo, ¿verdad? Hermanas, es porque este es el misterio, pero nosotros estamos aquí. ¿Por qué? Estamos en el cuarto planeta. No se les olvide dónde estamos, no crean que todavía son seres divinos. Aunque comemos divino. ¿Cuántas rondas hicieron en el mediodía? Yo estuve 2 y mandé a mi esposa por la tercera, 2 y media. Ronda. ¿Lo ven? Estamos en la cuarta ronda, escama, pero no puede haber ser humano sin manas. Entonces, en una de las funciones dual o triple de manas es la posesión de camas, y ahí vamos nosotros. O sea, ahí está el misterio, ¿verdad? Del desenvolvimiento del ser humano en esta cuarto planeta, por decirlo así. Bien, entonces Buddhi es el vehículo del espíritu, y Atma pues es la radiación cósmica. Pero Atma en sí misma no significa nada para nosotros. Atma tiene que tener su vehículo, se forma la mónada, con el manas tenemos ya el ego superior, ¿verdad? Reencarnante, etc. La parte inmortal, el triángulo, ¿verdad? Relacionado con seres divinos, etc. Y esto ya es de significación mayor. ¿Alguna pregunta? Hay mucho aquí, por supuesto. El estudio de toda la naturaleza está compuesta de eso. Uno no puede imaginarse seres búdicos. ¿Ustedes se imaginan seres búdicos? Y por favor no digan que son. Yo estoy por aquí, ¿verdad? Como todos los demás. Seres búdicos, seres manásicos. ¿Qué es un ser manásico? Esos maná, saputra, los agnishvatas, ¿qué son esos seres divinos? ¿Cómo se representa? ¿Cómo representaría un ser divino así? Bueno, hay que ir a una iglesia y ver cómo nos representan alados, radiantes, en fuego, con ojos, ¿verdad? Múltiples alas, iluminados, tronos, ¿verdad? Y otros tocando trompetas y como las musas, ¿verdad? O los gandharvas. Eso es algo fabuloso, como místicamente representan a la jerarquía de seres divinos. Entonces, vamos a ver la última parte, o la segunda parte, que está esto en la clave de la teosofía, que Blavatsky los llama los 4 yo o egos. El primero es el Dios supremo, es lo más alto, ¿verdad? Atma, el yo supremo, el rayo inseparable del yo uno y universal, yo. ¿Dicen yo o yo? ¿Cómo dicen aquí? Yo. Yo creo que en Argentina dicen yo. Yo. Pero tenemos a alguien de Argentina por aquí. El yo. Atma, el rayo inseparable del yo uno y universal. Es el Dios que está por encima más bien que dentro de nosotros. Es muy interesante esto de estar por encima más bien. Y para ver eso quiero mostrarle la representación que hizo Blavatsky en sus enseñanzas esotéricas.
Esta es la representación que hizo Blavatsky. No sé si la pueden leer, está muy oscuro, pero el Atma está por encima, ¿lo ven? Y es pura luz, y encandila. Y como dijo Platón, el que llega a la luz se encandila al salir de la caverna, ¿verdad? Y entonces tiene que volver a la caverna, adaptarse, primero a la luz de la luna, primero al reflejo del agua, segundo a la luz de la luna, y tercero a la luz, que son Manas, Buddhi y Atma. Recuerden, la luna es siempre la representación de Buddhi, ¿lo ven aquí? Y aparte de nosotros. Y en el antiguo egipcio es la barca solar, ¿lo ven? La barca solar que es increíble lo que ponen dentro de la barca. ¿Lo han visto? Yo he visto varias diapositivas tuyas en Crotona, muy bonitas, que presentaste la barca solar también, en esa procesión de dioses, y el sol luna, ¿verdad? El sol o en la barca lunar, ¿verdad? Lo ven entonces, los dioses solares van a tener algo relacionado con el sol, los dioses lunares algo relacionado con la luna, ¿verdad? El símbolo de la luna, en los pies, en la cabeza, en las manos, etc. Bueno, vamos a hablar de esto un momentito después, lo dejamos ahí para que lo vean. Aquí dice entonces que el yo supremo, cuando Blavatsky dice yo supremo, se refiere al Atma, que en realidad es el Dios que está por encima más bien que dentro, para que uno crea que es mío, para que uno diga mi alma es mejor que el tuyo. Eso es una barbaridad. No digan nunca eso. Tú no tienes alma, no digan eso. No le deseen a nadie que no tengan alma. ¿Está bien? No tiene sentido, no tiene sentido. Desatmado. Eso es desatmado, ¿verdad? Eso no. Entonces, en la representación esotérica de los principios está por encima. Esto es muy importante. ¿Todos lo tienen en la casa, en la pared? Sí lo tienen, gracias. Lo tienen con colores, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer con esto? Muy fácil. Se van a la India, se van al Tíbet, se van a los grandes maestros, ponen al ladito el esquema la representación del Dios, los colores y lo ven. Si ese Dios tiene mucho rojo, Kama. Si ese Dios tiene mucho naranja, ¿lo ven? Si ese Dios tiene mucho violeta, oscuro, blanco, etc. Ven la representación esotérica de los dioses. Ven como las alas qué color tienen, ven la cabeza qué color tienen, y ahí ven lo que el místico estaba viendo en su representación. Cada cultura es diferente, los colores tienen un significado universal. ¿Lo ven? Yo tengo por ahí varias, si les interesa, yo tengo varias láminas sobre eso. Porque es un estudio muy bonito, ¿verdad? Ver cómo está representado en antiguas civilizaciones los seres divinos y ver qué principios están operando en esos seres divinos. Es muy importante. Nos está dando la clave. Ella prácticamente lo dio todo. Lo que le faltó es el libro de texto. Eso es lo que debemos hacer en nuestra alma. ¿Bien? El segundo, entonces ese es el yo supremo, y dice ella, feliz el ser humano, el hombre, que logra saturar de él su ego interno. Feliz aquel, ¿verdad?, que esta luz divina satura todo. Segundo es el ego espiritual. Estamos hablando de vocabulario, y este vocabulario nos va a permitir entender las diferentes funciones de los diferentes principios. Bien, esto es conceptos teosóficos. El ego espiritual divino es el alma espiritual o Buddhi íntimamente unida con Manas. Entonces tenemos ego espiritual divino, es el alma espiritual o Buddhi íntimamente unida con Manas, el principio de la mente sin el cual no es ego alguno, sino puramente el vehículo átmico. ¿Entienden eso? Si no hubiera Manas,
si no hubiera manas, este es manas, si no sé si lo vieron, el verde, ¿verdad? Si no hubiera manas, sí, este dual, el principio, discúlpeme, manas es este principio dual, ¿lo ven? Azul y verde. Si no hubiera manas, entonces lo que hubiera es simplemente Atma Buddhi. Pero cuando ya hay manas, entonces tenemos un ego espiritual. ¿Está claro? Ese es el concepto, esa es la idea. Si no tuviera un vehículo átmico, la barca solar, vehículo átmico. El ego interno o yo superior es el manas. Ahora estamos hablando del tercer ego. Ego interno o yo superior es manas el quinto principio. 1, 2, 3, 4, 5. Así llamado independientemente de Buddhi. Estamos hablando en el mismo ahora. El principio de la mente solo es el ego espiritual cuando se ha hecho uno con Buddhi y no se le supone a ningún materialista semejante ego, por grandes que sean sus capacidades intelectuales. Es la individualidad permanente o ego que se reencarna. Ahora que tenemos manas, Buddhi y Atma, tenemos entonces el ego que reencarna. Ese es el ser humano, ¿verdad? Mucha gente dice que el animal, por no tener manas, no reencarna. ¿Quién cree eso? ¿Quién cree? ¿Le oyeron? Mucha gente dice que el animal, por no tener ocupado este principio, no está lleno porque no ha sido humano todavía. Él no reencarna porque Blavatsky dice aquí que para reencarnar necesitamos aspiraciones mentales. Y mi perrito, la única aspiración que tiene es la comida, que yo le dé comer y que le dé cariñitos. Esas son aspiraciones espirituales para el perro, quizás. Pero, ¿lo ven? Es interesante. ¿Ustedes creen que reencarnan? No, va a haber una opinión. Hay animales con un desarrollo mental muy elevado. Yo pienso que los delfines o los elefantes, o sea, es muy difícil para mí decir que un animal no tiene mente. Probablemente no estamos hablando de la mente humana, claro. Y probablemente la conciencia de la aspiración a lo superior, pero puede haber algunos elementos en animales que no sabemos, porque se sabe que el delfín sí tiene autoconciencia en cierto grado, porque se reconoce y han hecho muchas pruebas sobre eso. Y lo pueden entrenar para hacer... Sí, o sea, lo que quiero decir es que a mí me cuesta trabajo decir que no. ¿Qué no? A mí no me cuesta trabajo. Ahí tenemos dos, a votar. Pero esto es cosa de intuición, ¿verdad? De estudio interno. Hermano. ¿No reencarnan en un animal superior? Bueno, todo reencarna. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Reencarnar es una cosa y estaba hablando de Devachan. Todos los animales reencarnan, ¿verdad? Pero van al Devachan. ¿Se puede uno llevar perrito de uno, del gatito? ¿Verdad? Eso es lo que estoy diciendo. Estoy hablando de Devachan. Reencarnar, ¿verdad? Sabemos que todo, leemos la tercera proposición fundamental. Todo reencarna, todo va por metempsicosis. Cuando uno ya adquiere la conciencia, ¿verdad? A través de méritos, ser humano, etc., ya hay más complicaciones, es más complejo, ya hay Devachan, etc. Entonces, hay gente que no cree que los animales tienen almas, ¿verdad? Por esa razón, porque no tienen manas, no tienen almas, entonces son desalmados, y etcétera. Dígame. Porque en los animales hay el alma grupal, Ajá. y al haber el alma grupal, todos los animales, sean del animal que sea, suma, el conjunto del grupo suma a la parte individual de cada animal. Ok, muy buena opinión. Y es una opinión, ¿verdad? Porque no está en la doctrina secreta. La palabra alma grupal no existe en la doctrina secreta. Sin embargo, es una buena opinión. La tercera proposición dice que todas las mónadas pasan por todos los
reinos, desde los elementales hasta los divinos. Esa es la tercera proposición fundamental. No habla de alma grupal. Dice que pasa absolutamente al principio por el impulso monádico, ¿verdad? Y después por el karma y los medios. Interesante, ¿eh? Ahora, la idea de alma grupal es interesante, ¿verdad? Eso es interesante. Gracias, pero es muy interesante. Sin embargo, no está aquí. Bueno, seguimos. El cuarto. Entonces, para reencarnar y ir al Devacán, recuerda la felicidad devacánica, forma el ego que pasa al estado de felicidad devacánica, se necesita el mal. Estamos leyendo, ¿verdad? El ego inferior, el último, o el yo personal, es el hombre físico en unión con el yo inferior, en unión con su yo inferior, es decir, los instintos animales, las pasiones, los deseos, etc., es llamado la falsa personalidad y se compone de manas inferior, la parte de kama-manas, manas inferior, ¿verdad? Combinada con kama rupa, esto se llama kama, rupa, ¿verdad? El cuerpo de kama, el cuerpo de deseos, el cuerpo de instintos animales, etc. Entonces, cuando mana se combina en su aspecto dual con kama, es kama-mana, así lo llamamos teosóficamente, ¿verdad? Que obra por medio del cuerpo físico y su fantasma o el doble. De ahí que el fantasma doble o físico, actuando el kama-mana, produce estos pasiones, deseos, y ahí va la falsa personalidad. ¿Está bien? ¿Qué es la falsa personalidad? Es dos cosas. Físicamente, lo que muere, ¿verdad? Mortal. Filosóficamente, como Platón lo trató, es lo que produce que la persona, creyendo, es uno de los problemas del alma, ¿verdad? Creyendo que la personalidad es inmortal, creyendo que lo que yo hago es muy importante, mis pasiones y mis vicios, eso soy yo. La falsa percepción de la realidad lleva al sofisma, lleva a la ignorancia y lleva a la tragedia, porque se imagina que dentro de nosotros también tenemos un mana superior que sabe la realidad, que aspira a la realidad, que aspira a la luz. Y si nos comportamos de manera baja, dice Platón, eso va a salir en los sueños. Y si interpretamos los sueños, libro octavo, ya leyeron el libro octavo de la República, bien detenidamente. Gracias, me alegra. Entonces en ese libro octavo dice que los sueños salen esas cosas. ¿Por qué? Porque el alma humana sabe a dónde quiere ir y no lo estamos haciendo, no lo estamos realizando. ¿Qué oportunidad tiene de expresarse? Es interesante, ¿no? Es interesante, Platón. Eso es algo novedoso, nadie lo ha dicho, ¿no? Ni Jung, ni Freud, no, todo eso ya se sabe muy bien, ¿verdad? Que hay ciertos sueños. Hasta Blavatsky tiene un tratado de sueños. No le dedicó mucho a esta parte, pero explicó los 7 tipos de sueños, etc. Uno de ellos es esto, ¿verdad? Todo esto es muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, vamos a pasar a la página. Una pregunta. Sí. ¿Qué pasa si tú dices que cuando las aspiraciones son muy fuertes del sujeto, o los hombres espirituales pasan al Devachan griego? ¿Qué pasa si Manas aspira todo para abajo? Como una aspiradora de sucio. En lugar de interesarle el superior, de plano se va para abajo. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a la página 4. A la página 4. La cita del medio, de ahí es la gracia. Eso es un buen preámbulo para la cita de la Carta de los Maestros número 16. Carta de los Maestros número 16.
Y el que tiene la versión en inglés nueva es la 68, la carta. Esta es la cronológica. Esta es la tradicional. ¿Está bien? Bien. Entonces dice lo siguiente. Cuando Martin muere, ¿ven que no soy supersticiosa? Así me decía mi mamá, que es de Rumania. No hable de la muerte que viene pronto, ¿verdad? ¿Quién cree en eso? ¿Quién es supersticioso? No. Cuando el hombre muere, significa que el cuerpo físico ya no actúa, ¿verdad? Esa es la muerte. No actúa. Cuando el hombre muere, su segundo y tercer principio muere con él. Entonces tenemos... Y esto se llama muerte. Sencillamente. Es un poco más complicado que esto. Esta es una visión simplística. Hay unas ideas más profundas, si quieren ampliar. En un artículo que salió de Blavatsky que se llama Diálogos entre dos editores. Y es el diálogo de Mabel Collins con Blavatsky. Y entonces ya habla de más detalles, sobre todo del astral, que es fascinante, del cuerpo astral, que lo vamos a ver si les gusta. ¿Les gusta el tema de la vida después de la muerte? Porque creen que van a morir algún día, ¿eh? Sí. Hay que prepararse. Mire, la teosofía hay que estar preparada. La teosofía tiene tanto que ofrecer al mundo. ¿No es cierto? Deberíamos dar teosofía a los niños. Bueno, un poco menos complicada, ¿verdad? Pero decirle que somos no solamente físicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos aquí. Entonces, cuando el hombre muere, su segundo y tercer principio mueren con él. Esta es la muerte. Los tres de abajo mueren. Y la tríada inferior desaparece. ¿Ven? La tríada significa, en este momento Blavatsky está representando la constitución septenaria como dos tríadas conectadas con la mente. ¿Lo ven? Una tríada inferior, una tríada superior y mano. ¿Lo ven así? La tríada inferior significa no físico, no pránico, el astral. ¿Está bien? Ese es el vocabulario que está empleando. Estamos aclarando el vocabulario. La tríada inferior desaparece y los principios 4, 5, 6. Hay que saber contar hasta el 7 por lo menos en teosofía. ¿Salud? Hay que saber contar hasta el 7. No hay que tener mucha matemática. Solo hasta el 7. Si quieren saber pitagorismo, hasta el 10. Si quieren un poco más, hasta el 12. ¿Verdad? Y si quieren ser platónicos, hay que saberlo todo. No es fácil ser platónico. Un discípulo de Platón se llama Euclides. Y hay que saberlo muy bien, Euclides, y es muy difícil. Las proposiciones de Euclides son algo extraordinario. Un discípulo de Platón, Euclides, el geómetra más fabuloso en la antigüedad. Euclides, estudien las proposiciones. Hay que tener este librito si quieren traumatizarse con geometría. Pero una geometría divina. Ok, seguimos esto. Eso. Marco, concéntrate. La tríada inferior desaparece y los principios cuarto, quinto, sexto y séptimo forman un cuaternario sobreviviente. ¿Lo ven? Tenemos un cuaternario sobreviviente. Y esta tríada desapareció. ¿Lo ven? Tenemos un nuevo cuaternario. Antes reservábamos la palabra cuaternario para la parte inferior, mortal, pero al morir se forma un nuevo cuaternario de Atma, Buddhi, Mana, Chitta. Estamos leyendo. A partir de ahí hay una lucha. Una lucha. A muerte. Miren la palabra que usó, pero entre comillas. A muerte. Una lucha a muerte entre las dualidades superiores e inferiores. Entonces ella separa una dualidad superior de una dualidad inferior. ¿La ven? Y aquí hay una lucha a muerte. Lucha.
Estoy escribiendo creyendo que ustedes pueden leer esto. Sí. Entonces lo estoy escribiendo para mí. Entonces hay una lucha a muerte entre las dos superiores relativamente al nuevo cuaternario. Si vence la superior, el sexto principio del Buddhi, habiendo atraído la quinta esencia del bien del quinto, sigue a su divino mayor, al estado de gestación. Entonces vamos a poner aquí un estado de gestación. Entonces, lo mejor vamos a partir a manas y vamos a poner lo mejor de hermanas con el Buddhi, ¿verdad? Va a un estado de gestación. Entonces, ¿lo ven? ¿Qué parte de Atma Buddhi es perfecto? Es la mónada. Perfecto. Entonces, unida a la quinta esencia del bien. ¿Qué es la quinta esencia del bien? Sabemos de antes que es mínimo las aspiraciones espirituales. Mínimo. Hay mucho más ahí, ¿verdad? Que están en las cartas de los maestros. Para que este proceso ocurra de esta manera natural, tenemos que tener aspiraciones espirituales. Antes de ir a la cama todos los días, hay que ver, ¿tengo aspiraciones espirituales? ¿Las evoqué hoy? Maybe no. Disculpen, quizás no. ¿Cómo puedo hacer mañana para... ¿Qué oportunidades, hermano? ¿Has tenido la cama o el cama? Hablar con el cama de uno, ¿verdad? Y decir, oye, cama mío, ¿qué aspiraciones? Déjame tener aspiraciones espirituales. ¿Por qué piensas tú solamente en el valor? Chocolate. Bueno. Perdona, Martín, ¿puedes repetir cómo se produce esa gestación? O sea, pasando del conflicto entre las dos dualidades, Atma Buddhi y Manas Kama. O sea, eso que acabas de explicar. Y esa es la idea. ¿Te acuerdas? Te dije, la idea es confundirlos bien. Entonces, lo logré. Esta es una imagen, ¿verdad?, de 4 principios. Y después de la muerte lo que ocurre es algo muy fantástico. Fantástico porque es increíble. La vida después de la muerte del ser humano. En esa vida después de la muerte, lo primero que ocurre es lo que llama Blavatsky, entre comillas, lucha-muerte entre dos dualidades. ¿Qué es lo que ocurre? Manas, como la pregunta del hermano Isaac, Manas, que es dual, tiene que tomar ahora responsabilidad y ir arriba o ir abajo. Esa es lucha-muerte. Estoy antropomorfizando. Estos son energías y estos son actividades en el plano de la naturaleza. Todo lo que uno piensa, todo lo que uno hace, está como rayos relámpagos o armonías y beatitudes. Son músicas celestiales. Y ahí va en un proceso antropomórfico llamado lucha a muerte, lo leen clarito, ¿verdad? Lucha a muerte. Entonces, eso naturalmente, que aparece como una batalla del bien y del mal, ¿verdad? O de lo de arriba y lo de abajo, lo instintivo, negativo, personal, a lo espiritual, humanitario, universal, ¿verdad? Natural, yo lo veo como una actividad natural. Naturalmente, si el ser humano tiene por lo menos algunas aspiraciones espirituales, entonces el Atma Buddhi se lleva ese pedazo, por decirlo así, de manas y va a un momento de gestación. Esa es una visión. Lo que quiere decir que lo que va a pasar ahora no puede haber nada personal. Personal significa egotísticamente. No puede haber nada mío, Martín, y con motivos bajos, animalísticos y personales. Si hay algo que es elevado, humanitario, universal, ¿verdad?, virtuoso,
eso naturalmente se va. Se va a un estado de gestación. Y aquí va a pasar otra cosa que ya vamos a ver. Con El eso. símbolo de la balanza del Egipto. Exactamente, ahí viene la balanza. Exactamente, esa es la balanza, ¿verdad? Que después de la muerte está simbolizada así, ¿verdad? En el libro egipcio de los muertos. Por un lado está el corazón y en el otro la pluma de la justicia. Si el corazón pesa tanto como una pluma, que en mi caso sí. Entonces, a uno a la gestación. Creo que lo más que dice que no es tan simple ese proceso. Nada es simple, ¿verdad? Porque dice, la mayoría de los seres humanos corremos el riesgo de que lo que pase al de Bachán no se acuerde de quién era. Nada es que es simple. Sí, el riesgo es que no podemos confiarnos que tenemos asegurado un de Bachán, porque si no hay suficiente materia mental, no se acordará el que va a vivir la experiencia que era de fulano. Ese es un concepto que ¿Ven? nos haría reflexionar. Hay que estudiar, y lo que está en las cartas de los maestros con referencia a esto, lo que está en Blavatsky, las opiniones de otros teósofos, se forma uno entonces la vida diaria, ¿verdad? Los hábitos espirituales diarios. Para mí, virtudes. Mientras uno trabaja con las virtudes, ¿verdad? No hay ningún problema. Sigamos. Y ahí vamos a ver si aclaramos más y avanzamos en eso. Entonces, si vence el superior, el sexto principio, habiendo atraído la quinta esencia del bien, del quinto, ¿verdad? Y tenemos que ver lo que es la quinta esencia del bien del quinto. Hay que meditar en eso, estudiarlo, ¿verdad? Tener su libretita ahí de apuntes, como uno lo hace. Sigue a su divino mayor, el séptimo, al estado de gestación. Y el quinto, lo que queda del quinto, ¿verdad? Y el cuarto, kama, quedan asociados como un cascarón vacío. Entonces aquí tenemos un cascarón vacío. ¿Vacío de qué? Vacío de alma buddhi, vacío de mónada, ¿verdad? Es vacío de alma, de la mónada. Y queda un cascarón vacío. Como un elementario, en paréntesis. Esta es otra palabra, elementario, como un elementario. Esta es otra palabra que usamos aquí, también muy a menudo en sus charlas, en sus artículos, etc. Al Devachan va el ego personal, beatificado, purificado, santificado. Fíjense qué lindas palabras. Al Devachan va el ego personal, beatificado, purificado, santificado. ¿Qué significa beatificado? Miren, si van al Devachan tienen que saber, ¿eh? Porque aquí va a haber alguien preguntando, ¿qué es beatificado? Hay un examen. ¿Qué es beatificado? No sé. ¿Cómo vas a entrar? ¿Cómo vas a entrar si no sé? Yo diría que un estado de beatitud es un estado de paz que no tiene nada que ver con lo que conocemos ahora como paz, sino algo infinitamente superior. Oyeron, un estado de paz muy superior, ¿verdad? Muy espiritual. Muy indescriptible. Beatitud. Se define con esta palabra, beatitud, que es algo muy superior a lo conocido. Claro. ¿Y cómo representan estos estados? Como un sol, ¿verdad? Místico, resplandeciente, ¿lo ven? En los grandes maestros siempre representan ese estado con el sol arriba, quizá el sol y la luna, iluminado. Una palabra muy bella, hay que estudiarla. Me aseguro, si le pregunto algún vicio, lo sabe. ¿Qué es la gula? Oh, sí, la gula. Pero esto hay que saberlo también, por favor, sí. Purificado, santificado. ¿Qué es santificado?
No, está diferente, ya. Santificado. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es el bodhisattva? ¿Qué es un santo? ¿Qué es un ser? Ser lleno de compasión. Donde está la compasión, se desborda, ¿verdad? Donde está la bondad que se desborda, el amor que se desborda, ¿verdad? Cada religión tiene su manera de explicar. Platón lo decía, la bondad. El budismo, creo, el Buda decía la compasión, ¿verdad? Y en cristianismo el amor, ¿verdad? Hay otros que son otros, ¿verdad? Y probablemente Lao Tzu y Confucio tenían sus nombres que les daba a esa idea de la santidad. Cada ego. Entonces al Devachan que va, ya sabemos que va el ego personal, ¿verdad? Que es la parte de manas unida con Buddhi y Atma, ¿verdad? Pero va el manas, aquí está el plano de manas, donde está beatificado, purificado, santificado cada ego, la combinación de los principios sextos y séptimos después de un periodo de gestación inconsciente, nace en el Devachan. O sea, el misterio de lo que ocurre de aquí a aquí es muy interesante. Ya lo vamos a ver en un segundito. Quizás no está. Mire, la carta 16, 17, estas cartas son fabulosas, hermano. Hay mucha más información. Pero en general lo que ocurre aquí, y esto es desviándome de lo que quiero, es que en el proceso de gestación, que es un proceso mágico, alquímico, en donde tiene que separarse todo el karma futuro o que se engendró con el ejército. Estas son palabras de las cartas de los maestros. Ejército de Skanda. Se tiene que separar de las vibraciones kármicas de nosotros en el estado de gestación. Tiene que separarse, ¿verdad?, de los principios o del karma que tiene que tener Supremo, por decirlo así. Esas aspiraciones espirituales van a recibir ahora un sueño fabuloso, un premio extraordinario, donde vamos a realizar esas aspiraciones, más o menos. Hay mucho más de esto. Pero en el periodo de gestación tiene que decantarse lo negativo. No hay karma negativo aquí. Tiene que removerse y nos va, como dicen las cartas, nos va a esperar para la próxima vida, que uno no lo pierde. Ahí están, ¿verdad? Y en este proceso, ¿verdad?, alquímico, transformativo, eso es lo que es la gestación, entre otras cosas, ¿verdad? Pues tenemos que ir al Devachan a realizar, a recibir ese premio bien merecido por tener aspiraciones espirituales. Más o menos. Hay mucho más, hay mucho más. Pero la idea de este seminario no es ir al Devachan, sino ver ciertos principios como trabajan. Ver con ciertos principios cómo trabajan, ¿verdad? Y ver la importancia que tiene, para eso voy, la importancia que tiene el manas en el ser humano, que lo vamos a adquirir en una de sus raíces, ¿verdad?, que es la tercera. Y de esa adquisición de manas va a permitir esto, y va a permitir entonces tener la dualidad de nosotros, el manas es dual. Nos dicen abajo. Puedes mirar hacia abajo, puedes mirar hacia arriba. Ya vamos a tener encrucijadas, ya vamos a tener esa dualidad de la vida, ¿verdad? ¿Interesante? ¿Sí? Y después está el cascarón, ¿verdad? El cascarón queda ahí
flotando sin vida en el vacío, ¿verdad? Por decirlo así, en el mundo que lo llama ella el cama loca, el sitio de cama, y ahí está flotando como nada, hasta que se ve atraído por un medio, ¿verdad? Y le da vitalidad. Lo mejor es dejarlo así, que flote, que haga nada, que se desintegre poco a poco en el cama loca. Nosotros en teosofía no recomendamos ir al espiritismo, porque el espiritismo lo que hace es darle actividad magnética a los cascarones vacíos. Y nosotros, también, nosotros, Blavatsky y yo, y los maestros, recomendamos no hacer eso. ¿Por qué? Porque la ley de la vida es lo que sigue. Esto ya es lo más bajo, la memoria más baja, las vibraciones más bajas. Y entonces si de mi alma lo voy a dar una vida artificial, ¿verdad? Y la traigo hacia mí, ¿qué voy a recibir de eso? ¿Qué voy a recibir de lo más bajo? Y como dijo Blavatsky en un artículo, ¿para qué vas a contactar a tu vecino si no le hablaste nunca durante la vida? Ella era bien fuerte, ¿no es cierto? Nunca le hablaste a tu vecino, a tu primo, estoy exagerando, ¿no? Nunca le hablaste a tu primo, a tu prima, a tu vecino, y ahora lo quieres contactar. ¿Para qué? ¿Para qué? No, ya no debes, ¿no? En otras palabras, tenemos que arreglar nuestra vida antes de irnos, ¿verdad? Y antes que vayan nuestras amistades, etcétera, etcétera. Esto es muy interesante. Al final, ¿verdad? Después del Devachan, en un proceso también oculto, entonces vuelve a renacer el ser humano y ahora es centenario nuevamente, adquiere su personalidad y nace. Recuerden que ayer vimos el proceso de cómo un planeta cuando muere manda a un centro Laya su vida, su energía, sus poderes, sus principios. De alguna manera esto también ocurre en el ser humano. Y hay que ver eso, hay que ver la correspondencia. Hay correspondencia con... Sí, vamos a descansar, no al Devachan. Y ya volvemos.